Este pasaje de primera lectura que hice me hizo sentir ciertamente incómodo, ¿sabes? Porque yo soy de la opinión que cuando alguien predica debe tener autoridad moral para decir lo que dice. Es decir, que eso de lo cual está hablando y de lo cual pretende persuadir a los demás para que lo hagan, debe ser una realidad en su propia vida o al menos debe estar luchando intensamente para que sea una realidad en su propia vida. Porque de otro modo el predicador corre el riesgo de pedir del oyente que haga algo o que intente cambiar algo, por lo cual él mismo, el predicador, no está interesado o simplemente no le importa. Y al final eso es una forma de hipocresía también, ¿no? Y sobre todo resta, como digo, autoridad moral cuando estás compartiendo la palabra de Dios. Hermanos, me siento tremendamente incómodo predicando este sermón, pocas veces antes en mi vida. Porque pocas veces antes en mi vida me he visto predicando de un pasaje del cual me siento tan por debajo del estándar como en este caso. Además estoy predicando en mi iglesia, donde quien más, quien menos me conoce lo bastante como para saber si lo que yo voy a contar esta mañana es lo que yo vivía antes de que dejaseis de verme con esto del confinamiento del COVID. Entonces, todas estas son circunstancias como que agravan. Y yo rogo a cada uno de los que me escucháis por internet, que me conocéis o que no me conocéis, no sabéis cómo vivo ni quién soy, que os atengáis a la palabra de Dios y a las tres características que manifiestan los ciudadanos del reino. Yo estoy en ello. Pasa que tengo un suspenso muy claro de momento en esta materia, no estoy en ello, hermano. Este pasaje de Mateo capítulo 5, 33 a 48, lo que encontramos es precisamente eso que digo, las tres características que los ciudadanos del reino deben cumplir y que hemos leído, cada una de las cuales se inicia con una locución así introductoria, que es, oísteis que fue dicho. Porque todo cristiano, o más exactamente, todo ciudadano del reino de los cielos, posee tres características que le definen. Pero antes una pausa, antes de seguir adelante. Recomiendo que de manera complementaria a este sermón leas un artículo que hay en el blog de nuestra iglesia, que está dentro de la web de nuestra iglesia, que tiene por título precisamente esto, el reino de Dios. Porque así yo me ahorro explicar ahora lo que en ese artículo dice sobre lo que es el reino de Dios. Volvamos al sermón. Por tanto, todo ciudadano del reino de Dios posee tres características que le definen como persona. ¿Y cuáles son esas tres características que en el capítulo 5 nos expone nuestro Señor? Pues mira, los ciudadanos del reino dicen la verdad. Los ciudadanos del reino no son vengativos y los ciudadanos del reino aman a sus enemigos. Casi nada. Te lo repito. Los ciudadanos del reino dicen la verdad. Además, los ciudadanos del reino no son vengativos y, en tercer lugar, los ciudadanos del reino aman a sus enemigos. Y dicen la verdad, tal y como dice en el capítulo 5, versículos 33 al 37, donde dice, no jures, lo voy a leer, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, y sigue. Bueno, antes de seguir adelante, ya sabes lo que es perjurio. Un perjurio es un juramento en falso, ya sea porque la persona jura falsamente o porque jura algo que no pretende o no puede siquiera cumplir. Jurar es afirmar o negar algo poniendo a Dios por testigo. Aquí lo que está diciendo nuestro Señor es que los ciudadanos del reino no necesitan jurar, porque lo importante para los ciudadanos del reino es la necesidad y la característica de que son sinceros y veraces en todo cuanto hablan. Y ahora no tengas el recurso facilón de pensar, bueno, como aquí ya en el siglo XXI en España no oramos ni por el cielo, ni por el plano de Dios, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por los pelos de nuestra cabeza, esto no va conmigo. Bueno,
tal vez tú no jures ya en esos términos, de hecho ya ni juramos, muchos de nosotros, cristianos o no, pero lo importante es que sí tengas un absoluto compromiso con lo que hablas. Por una parte se prohíbe el perjurio y la deslealtad, pero por otro lado se prohíbe también la mentira y el engaño. Y ahí me parece que estamos todos. A lo mejor no perjuramos porque tampoco juramos, pero nos decimos la verdad los unos a los otros cuando hablamos. Mira, tu sola palabra debería ser suficiente para darte credibilidad. ¿Sí? Tú debes ser, y yo, y el que me oiga por internet dentro de 6 meses o dentro de 6 años, si es cristiano, debe ser conocido porque es una persona que tiene credibilidad en sus palabras. Que todo lo que no sea hablar la verdad de manera clara, sencilla y diáfana, como dice nuestro propio Señor en este mismo pasaje, es una forma de mentira. ¿Sea vuestro hablar? Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Vamos, todo lo que no sea esto es malo. De acuerdo con esta afirmación, no hablar claro o decir verdades a medias o ocultar información, tal vez obedezca a una mala intención y probablemente encierre una forma de mentira. Mira, en principio la Biblia no condena los juramentos, aunque Jesús no los considera necesarios para los hijos del reino, o sea, para los cristianos, porque nosotros somos personas que nos caracterizamos simplemente y llanamente por decir la verdad, y ya está. Te vuelvo a insistir en lo que he mencionado antes, esta es la aplicación de este primer punto. Lo que Cristo pide de sus seguidores, o sea, de ti si eres cristiano, es firmeza y sinceridad en tus palabras. Nadie te obliga a decir la verdad, ni siquiera nuestro Señor aquí. A lo que estás obligado, no lo malinterpretes, no tienes por qué decir la verdad, lo que tienes que hacer es no mentir, es distinto. Tú no tienes por qué decir todo lo que sabes, pero sí tienes que decir lo que sabes que es verdad. Esto no es un juego de palabras, y puedes ocultar cosas que prefieres no decir, pero no por mala intención o no para crear una opinión equivocada o favorable en ciertos aspectos en ciertas personas. Lo que dices, lo dices con sinceridad y lo que dices lo cumples con integridad, aunque te resulte perjudicial para ti mismo. Este es un rasgo que tenemos que tener los cristianos. Por eso ten cuidado, porque exagerar, prometer lo que quieres o lo que no quieres cumplir, dar información sesgada, tergiversada, poco veraz, son sutiles formas de mentira. Y eso lo vemos todos los días en la televisión y en nuestras relaciones. Eso no es propio de cristianos. Sí, sí, no, no. Y si algo no quieres que se sepa, no lo digas. Di, no te lo digo. Prefiero no contártelo. Y eso no está mal. Guardar el secreto por lealtad a terceras personas o por el motivo que sea, no está mal. Lo malo es mentir respecto a ese asunto. Si todo el mundo se dijese de la verdad, si todos nos dijésemos la verdad, nadie tendría que jurar. Se firmarían menos contratos y no necesitaríamos testigos en nuestras declaraciones. Es verdad que ahora juramos menos, pero no porque digamos más la verdad, sino porque nuestra sociedad, cada vez más secular y escéptica, pues como no creemos en Dios, ¿para qué vamos a jurar por Dios? Pero date cuenta que los ciudadanos del reino no solamente somos los que decimos la verdad, somos los que no somos vengativos, porque los ciudadanos del reino tienen esta segunda característica, que no se vengan. Antes de empezar, un detalle. La noción de venganza existe en la Biblia, porque Dios dice, mía es la venganza y la retribución. Dios no dice que Él no ejerza venganza con las transgresiones, más bien dice lo contrario, que Él es vengador de sus hijos, quien te toca a ti, toca a la niña de sus ojos. Acabo de citar este versículo de Deuteronomio 32, mía es la venganza y la retribución, porque la venganza existe. Atención, escúchame bien, pero no la venganza personal, sino la venganza divina. Es más,
Pero es un argumento ya no es bíblico, es de sentido común, lógico. Si no existiera la noción de venganza y la retribución divina a las personas, habría que descartar la justicia de Dios en el mundo y en su propio carácter. Y eso no es posible, porque Dios es justo en sí mismo y en su relación con los humanos. Por tanto, la venganza entendida como esta retribución, como esta sanción del pecado, de las malas acciones por parte de Dios para con sus criaturas humanas, existe. ¿Me estás escuchando bien? Porque todavía no he terminado con las cosas importantes. Lo que la Biblia deja claro, en segundo lugar, en esta cuestión de la noción de la venganza que existe en la Biblia, lo que la Biblia deja claro es que nunca es el humano quien debe tomarse la venganza. Nunca eres tú quien debe tomarse su propia venganza por los agravios recibidos. En otras palabras, y ligando las dos ideas, la venganza existe, pero es divina, no tuya. Ni siquiera contra aquellas personas y por aquellas acciones con las que te han hecho daño. Si recuerdas aquella cita del Antiguo Testamento que dice ojo por ojo y diente por diente, yo creo que este es uno de los pasajes más tergiversados de la historia de la humanidad, sobre todo en Occidente, que es donde yo vivo. Porque claro, desde pequeñitos lo oímos por nuestra cultura, en la televisión y en los medios como un argumento, digamos, ya antropológico, humano, que nos permite cobrarnos venganza de los agravios. Pero este pasaje no está diciendo eso. La ley del talión probablemente no es una forma de justificar la venganza. Todo lo contrario, en mi modesta opinión, claro. Es una forma de proteger al ofensor, escúchame bien. Sí, sí, de proteger al ofensor mediante un doble mecanismo. Por un lado, impidiendo la venganza personal del agraviado. Y en segundo lugar, porque se impone la norma, no el propio criterio del agraviado. Y la norma es esa, ojo por ojo y diente por diente. Y en segundo lugar, porque se limita la severidad del castigo, para no entrar en una escalada que también es muy frecuente, donde yo vivo, en el y tú más. Los cristianos no entran en esta escalada del y tú más, que es impropia del pueblo de Dios ya desde la historia, porque ya Dios decía desde el Levítico que no hay que vengarse ni guardar rencor a los hijos del pueblo, sino amar al prójimo como a uno mismo. Eso está en la ley, en Levítico. Perdón. Pero piensa que los cristianos nos caracterizamos por evitar el enfrentamiento, el no enfrentarnos al malo, como dice el versículo 39. ¿Qué quiere decir no enfrentarte al malo? En otras palabras, no plantarte delante de él, ni siquiera entiendo yo, y comprendo que esto es muy duro, para vindicar tal vez aquello que crees que mereces. Los sentimientos de venganza deben ser sustituidos por sentimientos de amor al prójimo. Esto lo acaba de afirmar nuestro Señor en los versículos 39 y 42. Es una afirmación muy difícil de aceptar. Por eso expone 4 ejemplos de lo que acaba de decir en la relación natural de las personas con otras personas y sustituye lo que es la conducta y reacción natural de esas personas por la que se espera que sea propia de los ciudadanos del reino, que es el amor. Y como estos 4 ejemplos son contundentes, que provienen de la costumbre de la época, aunque nosotros ahora vivamos 2000 años después y a 2000 kilómetros de distancia, es necesario entender los principios que aquí hay para establecerlos y aplicarlos a nuestras relaciones personales en nuestro contexto social. Así que me vas a perdonar si me paro en ellos unos minutos porque creo que merecen la pena. Fíjate, Jesús acaba de afirmar en el versículo 38 y 39, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, eso está en la Biblia, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la otra. Tercer ejemplo. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Cuarto. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mira, el primer ejemplo, la renuncia a la violencia física.
dar un golpe en una mejilla, vamos, un guantazo en la cara, aún hoy, a cualquier persona, además del dolor que puede producir, es una humillación y un tremendo insulto. Girar la cara para que te dé un aguantazo en la otra mejilla es un gesto difícil de asumir. Lo que pasa es que es más que eso, porque he leído en algún sitio que para los judíos golpear a alguien en la cara con el dorso de tu propia mano, es decir, dándole un revés, es un gesto especialmente humillante. Me acabo de quedar sin palabras, porque creo que este ejemplo de nuestro Señor lo dice todo. Sobre aquellos que reciben un golpe en una mejilla y lo que se espera que sea la segunda o la respuesta que ofrezcan a esta agresión. Un ejemplo que pone nuestro Señor es la renuncia a los pleitos. Fíjate, le quiere quitar la túnica. ¿Qué es esto de la túnica? Si te acuerdas, la túnica es la prenda de ropa más íntima de la persona. Viene a ser nuestra ropa interior, o vamos a llamarlo camisa, para ser un poco más pudoroso. Debajo de la túnica no había nada, ¿eh? Acuérdate que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, para evitar situaciones embarazosas, el Señor dice que debajo de la túnica se pongan unos calzoncillos, ¿te acuerdas? Cuando Adán y Eva pecan, Dios mismo le hace unas túnicas. Lo dice en Génesis. Insisto, debajo de la túnica no había nada. Vamos a llamarlo camisa. Quitarle indica que el demandante quiere quitarte lo que es real y legítimamente tuyo, porque no dice cobrarse, sino diría cobrarse. ¿Bien? O sea, te quiere quitar la camisa. Resulta que quitarte la camisa es dejarte pues sin tu ropa, digamos, más íntima, más importante. Es seguro que en aquellos tiempos las personas no tenían armarios tan repletos de ropa como los nuestros, porque la ropa no era ni tan barata ni tan fácil de conseguir como en nuestros días. Este ejemplo en sí mismo ya es una descripción de la calidad moral y humana de esas personas que anteponen sus derechos personales a toda compasión o humanidad. Pero este no es el tema esta mañana. La cuestión es que, primero, no hay ningún lugar, y lo he buscado, pasé un buen rato estos días, no hay ningún lugar en el Antiguo Testamento que diga que a alguien se le puede quitar la túnica como castigo por algo. Cosa natural, porque por otro lado equivaldría a dejarle desnudo. Segundo lugar, que alguien quiera quitarle la túnica a otro es, en mi opinión, una ilegalidad, o sería una ilegalidad de los tiempos de Jesús. El cristiano a quien se le quiere quitar la túnica, o en nuestros días la camisa, no debe, fíjate, no debe apelar a la ilegalidad de la acción de aquel que le quiere robar, quitar su camisa para negarse a entregarla. Al contrario, debe entregarla a pesar de ser una reclamación que yo entiendo ilegal. No solamente eso, sino que lo que el Señor dice es que a quien le reclaman la camisa, la túnica interior, debe entregar también el abrigo exterior, la capa o el manto. Que curiosamente la ley mosaica sí obligaba a devolver a cualquier persona a la que se le quitaba en prenda antes de que acabase el día, porque con frecuencia esos mantos eran las capas o mantas que utilizaban los pobres para protegerse del frío durante la noche. Era una especie de ropa de cama cuando acababa el día. El ejemplo fuerte, ¿eh? De nuevo. El tercer ejemplo, el de ser serviciales. A ver, hermano, no añado mucho más porque no quiero hablar demasiado y ya voy corriendo. Y en segundo lugar, pues los ejemplos son elocuentes. Pero mira el tercer ejemplo que expone nuestro Señor, el ser serviciales. Si alguien te obliga a acarrear una carga para él durante una milla, antes de seguir, con una milla, ¿qué más da lo que sea? Es una unidad de distancia. Si viene alguien que pretende que tú, por la fuerza, hagas algo que no debes hacer, que es llevarle a él personalmente una carga o hacer un trabajo
te requisa algo, que sea tu tiempo, o te confisca algo y te obliga a que hagas algo para él a lo que no estás obligado y que tal vez podrías negarte, pues los hijos del reino lo hacen con agrado y además de eso, sin amargura, y además de eso, regalan tiempo y esfuerzo porque van el doble. Si no el doble, no vamos a ser tan literales, pero más, mucho más generosamente de lo que injustamente la otra persona le ha pedido. Cuarto ejemplo, el de la generosidad. Resulta que cuando alguien está en angustia y viene a ti y te pide ayuda, ¿qué es lo que debes hacer? No debes hacerte el despistado. Jesús te dice, cuando te pide, tienes que darle. Y tienes que darle aquello que te pida. No de mala gana ni con amargura. Y si en lugar de pedirte regalado, te pide prestado, tienes que prestar. Observa que en este caso la generosidad en la que el hijo del reino vive se caracteriza porque no depende de la intención del propio cristiano hijo del reino en lo que decide prestar, o lo que decide regalar, sino que reside en las reglas que Jesús expone. Dicho en otras palabras, para que me entiendan más fácilmente, la generosidad hace que tú prestes o regales no tanto por lo que tú creas que debes hacer o por tus convicciones, sino por las reglas que hay aquí expuestas, que son quien te pide, dale, quien te pide prestado, presta. Al final vas a prestar o regalar dependiendo de si te piden regalado o prestado. Esa es la generosidad de los hijos del reino. Presta naturalmente no con egoísmo, no con usura, sino con magnanimidad, con liberalismo y no, naturalmente sin pedir nada a cambio. ¿Te das cuenta de lo que son las características de los hijos del reino? Que no son vengativos. Todo lo contrario, cualquiera que le pide, incluso los enemigos, no te despistes. Estas 4 características, nuestro Señor dice a quien te pida, pero el contexto del que estamos hablando es de los enemigos. A quien te pida incluye los enemigos. Por cierto, hay un pasaje de la Biblia en la ley que dice algo como que si ves a la burra de tu enemigo que se cae, perdón, lo estoy parafraseando, no me acuerdo bien. Si ves la burra de tu enemigo que se cae en una zanja, ¿qué tienes que hacer? Si está ahí tu enemigo tratando de sacar la burra del agujero, ¿qué debes hacer? Hombre, pues no sé, supongo que el sentido común y la humanidad propia de cada uno lo que te empuja es a decir que se busque la vida. Pues lo que dice la ley es que si ves la burra de tu amigo en una zanja y tu amigo tratando de sacarla, perdón, amigo, no, me estoy liando, enemigo. Si ves la burra de tu enemigo en una zanja y tu enemigo te pide ayuda para sacar la burra de la zanja, tienes que ayudarle. Sí, eso está en la Biblia. Luego lo buscas. Fíjate que los ciudadanos del reino no solamente no se caracterizan por decir la verdad, por no ser vengativos, ni siquiera para con quienes tienen motivos, sino que aman a sus enemigos. Están los versículos 43, fíjate a 44. Es el tercer oíste. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, la ley dice que hay que amar al extranjero, eso está en Deuteronomio. Claro, amar al extranjero no es amar al enemigo, porque extranjero no es necesariamente enemigo. Bueno, es verdad, pero bueno, se acerca. De todos modos, te voy a decir una cosa. La frase amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo no está en la Biblia, por lo que yo he visto en ningún sitio. Y estuve otro largo rato buscándola, Me sonaba tan rara que estuviese en la Biblia que la busqué. Y es que no está en la Biblia. Esta frase yo no sé dónde sale, seguramente es una tergiversación de la ley, o es un dicho de los tiempos de Jesús, o es, vamos a decir, un refrán de la gente, pero no es un principio bíblico. De hecho, tampoco nuestro Señor dice que sea un principio bíblico.
Lo importante es que esto no está en la palabra de Dios, porque el aborrecer a tu enemigo no es un principio bíblico. El principio bíblico lo acaba de poner Jesús ahora mismo, que es amar a tu enemigo. Varias cosillas aquí que son bastante evidentes. Primera, que los enemigos existen. De otro modo, esto no se diría. ¿Tú tienes enemigos? Supongo que sí. Pues ya sabes lo que te estoy diciendo de tus enemigos. Lo mismo que me digo a mí mismo desde que leí esto del Señor, el Espíritu Santo me lo mostraron y me avergonzaron sobre mis enemigos. No son enemigos, no enemigos con los que yo tenga odio, con los que tenga aversión, sino más bien al contrario, gente que no me acepta o gente que, en fin, que pues tengo que amarlos. Segundo lugar, y lo digo con vergüenza personal, yo nunca he oído nada tan claro, directo y difícil como esto, que tengo que amar a mis enemigos. De todos modos, eso tampoco es algo nuevo en la Biblia, que también está en la ley. La buena noticia es que sí es posible amar a los demás, que sí es posible amar a los enemigos. Y es posible porque Dios, el propio Dios nuestro, ama a sus enemigos y da amor a sus hijos para amar a sus enemigos. Y si tienes ese amor por tus enemigos, viene de Dios. Y si no lo tienes, tienes que orar a Dios hasta que lo tengas. Porque nadie puede, escúchame bien esto, es un momento álgido en este sermón, nadie puede amar a sus enemigos a menos que Dios le ayude, porque eso es antinatural. Solo los hijos de Dios tienen poder para amar a sus enemigos. Atención, no un poder personal, no un logro ni un éxito de su propio dominio del temperamento propio. No, 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 no. Tienen poder porque en realidad estoy hablando del Espíritu Santo, que es el que le confiere la capacidad de amar a sus enemigos, cuando esta persona naturalmente está sometida al Espíritu Santo. Amar a los enemigos, aparte de que es posible, tiene que ser posible porque Jesús lo está pidiendo a los ciudadanos del reino, es algo que complace a Dios, porque el propio Dios, a través de Jesucristo, lo estipula aquí. Porque amar al enemigo es la prueba de que eres el hijo de tu Padre. También lo está diciendo aquí, el hijo de tu Padre de los cielos. Porque si tú no haces esto, no hay nada que te distinga de los demás. Además, por otro lado, amar a los enemigos es una promesa que tiene recompensa, está diciendo. ¿Pero? Es decir, hay una forma de retribución por nuestras buenas o malas obras a este respecto también, como a otras obras que cometemos en la vida, ya lo sabes tú. En Efesios 2 también se menciona este asunto de la retribución u otro aspecto. Dios es bueno con todos, otro principio que hay aquí en este pasaje, porque Dios todos los días hace salir su sol sobre buenos y malos. Este versículo me ha encantado. Yo no me había dado cuenta de esto hasta que no lo he leído ahora. ¿Me acompañas otra vez a leerlo? 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, lo que comentábamos antes. Si no haces esto, pues ya no te comportas como es propio de los hijos del Padre de los cielos. Atención, que hace salir no el sol, sino hace salir su sol. Esto me ha encantado, porque el énfasis de la frase no está en el sol que sale, sino en Dios que saca el sol. Dios saca su sol todos los días sobre los malos y sobre los buenos. Y hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Y si Dios, que es el Padre, ofrece y derrama bendiciones todos los días sobre justos e injustos, tú, que eres el Hijo y que es propio de los hijos imitar a los padres, tienes, tengo que amar a nuestros enemigos como al resto de las personas, no solamente a los amigos, no solamente a los que nos hacen el bien. Eso no tiene ningún mérito. Fíjate cómo culmina el pasaje, versículo 48. Sed,
Estos lo llaman imperativo, la forma verbal. Sed. Esto no es una opción, esto no es un ruego, es una autoridad, es una orden. Sed, pues, en consecuencia, tienes que ser. Podemos parafrasearlo así. O sea, a raíz de todo lo expuesto y dicho hasta ahora, tienes que ser. Que dice Raúl que le ha dicho, o sea, que le ha dicho. Decía, a raíz de todo lo dicho hasta ahora, tienes que ser perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Entiendes por qué me siento tan avergonzado esta mañana? Yo no soy perfecto. Madre mía, esto es la perfección, si tú supieras más de mi vida. De todos modos, de acuerdo al Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdónanos nuestras deudas. Si la perfección fuese un estado alcanzable en algún momento de la vida, a partir del cual se puede vivir permanentemente en ella, sin salirse de esta perfección, esta frase del Padre Nuestro no estaría. Porque una vez llegamos a esa perfección, pues no pecaríamos y todo sería maravilloso, en un mundo rosa lleno de unicornios y dulces. Por tanto, la mera existencia de esa frase dentro del Padre Nuestro me recuerda que yo soy imperfecto todos los días. Tal vez el secreto no es tanto si yo puedo ser o no ser perfecto en esta vida, sino si yo pretendo ser o no ser perfecto en esta vida. Ese es el secreto de la cuestión. Dios espera no tanto que yo alcance la perfección absoluta y plena en esta vida, cosa que es inalcanzable, pero sí espera que yo aspire a la perfección. Esto es como aquello de lo infinito. ¿Te acuerdas cuando estudiamos en el cole o en el instituto? El profesor te decía, di el número más grande de todos. Entonces tú escribías un número. Entonces llegaba él y añadía otra cifra detrás, y ya era más grande todavía. Y tú otra, y él añadía otra. Entonces, claro, te das cuenta que el número más grande de todos no existe. Porque no existe un número más grande que todos. Porque siempre que escribas o piensas un número, puedes escribir o imaginar otro más grande todavía. Lo que pasa es que en la medida en que escribes números grandes, cada vez más grandes, te acercas al infinito. Tal vez esto sea un poco una analogía, ¿no? No vamos a ser perfectos en esta vida, pero debemos pretender ser perfectos cada día. No vamos a alcanzar la perfección en esta existencia terrena que estamos, pero eso no quiere decir que no debamos intentarla. El estándar que fija nuestro Señor aquí es muy alto, pero eso no debe hacerme renunciar a mi vocación de intentar alcanzarlo todos los días de mi existencia, porque esa es la vocación a la que estoy llamado. Y porque en la medida en que tú y yo pretendamos ser perfectos y pretendamos vivir a la luz de estos tres principios del reino, que son decir la verdad, no ser vengativos y amar a los enemigos, insisto, en la medida en que vivamos a la luz de esos principios del reino, nos iremos perfeccionando, porque el Espíritu Santo irá perfeccionándonos. Estoy convencido de esto, hermanos. Amén.